Hola, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a Esto Recién Empieza. Hace un rato nada más se aprobó la emergencia alimentaria en el Congreso, ahí donde el gobierno decía que no había un problema, donde decía que el hambre era un eslogan de campaña. Bueno, el resto de la política sí estuvo a la altura y le puso un nombre a este momento tan complicado que está viviendo la Argentina, que están viviendo los argentinos y las argentinas, de hambre. Un hambre que no para de subir, porque les vamos a explicar por qué están subiendo todavía los precios y cuáles son los que siguen subiendo y cuál es la dinámica de que eso pase, porque todavía quedan los coletazos de la devaluación y del desgobierno de la administración macrista, que decidió retirarse de la regulación del Estado y de lo que son los efectos negativos del propio modelo macrista. Estos días se va a seguir viendo un aumento importante de precios y el gobierno del sí se puede optó por no poder, por retirarse de la administración del Estado. El precio de los alimentos siguen subiendo. Si vos tenés un amigo que tenga un bolichito, un restaurante, cualquier cosa donde venda, preguntale si no le están subiendo los precios, si no le están levantando todavía los precios. Se acomoda el dólar y vuelve a haber un ajuste en los precios que pega fuerte en los alimentos. Sigue impactando y encima vamos a seguir teniendo aumentos. Fíjense nada más el tema del pan, el tema de la harina en la Argentina y por qué en realidad está subiendo tanto lo que tiene que ver con los alimentos. Fíjense cuánto estaba una bolsa de harina para hacer el pan. Eso es lo que muestra la Federación Industrial Panaderín. En febrero del año pasado 230 pesos y ahora un 500%, más de un 500% más, 1.500 pesos sale esa bolsa con la que después se empieza a fabricar el pan. Eso pasa en todos los alimentos y sigue pasando estos días. Se va a venir un segundo impacto. ¿Cómo? A través de las naftas, que en una hora van a volver a aumentar por autorización del gobierno. 4% van a aumentar las naftas. Primero dijeron una cosa y ahora, después, se terminó dando otra cosa. Va a impactar de nuevo en los transportes y va a impactar de nuevo en el precio de la góndola. Fíjese lo que fue la inflación de la primera quincena de septiembre. Primeros 15 días nada más, según el Centro Scalabrini y Ortiz, la inflación fue del 6,7%. Y de alimentos y bebidas 7,3%. Ecolatina, no Scalabrini Ortiz, que midió que la primera quincena de septiembre sigue siendo de la más alta de la administración macrista. Lo decía recién el tema de las naftas. Ahí otra vez vemos un desgobierno de una administración que decidió liberar el precio de las naftas y en un momento donde la devaluación arrastra todos los precios, se libera lo que tiene que ver con se sale lo que tiene que ver con la regulación y con un paraguas que podía tener la economía argentina. Y eso encima favorece a sectores concentrados. Sectores concentrados con los que va a tener que negociar el nuevo gobierno y con los que va a tener que también lidiar la administración entrante. Así empieza este programa. 61 votos afirmativos, 0 votos negativos, 0 abstenciones. Con el hambre, fundamentalmente, que es algo que a mí me preocupa mucho, porque la Argentina habla del hambre como si fuera una cosa ajena. Y el hambre lo podemos resolver nosotros. Hablar de hambre parece una exageración. Por lograr una Argentina con pobreza cero. Por eso, Mauricio, has hablado de la pobreza, llévate el rostro de los pobres. Primero que han aumentado los alimentos todo el tiempo. Desde que arrancó el gobierno en estos casi 4 años, todo el tiempo aumentaron los alimentos. Hablar de hambre, del concepto famélico en la Argentina, Me parece una exageración. Estamos en una emergencia que es seria y que hay gente que está sufriendo de verdad las consecuencias de una política nefasta de entrega y que ha empobrecido al pueblo argentino. Los pobres no son una molestia, son una oportunidad. Los pobres son maestros. Por eso, Mauricio, has hablado de la pobreza, llévate el rostro de los pobres. En la tierra bendita del pan, no solamente se pasa hambre, sino que también hay muerte. El año pasado, cuando debatíamos el tema del aborto, yo recordaba que habían muerto por desnutrición en el 2016 525 mujeres por desnutrición. El 40% de los niños están en pobreza extrema, más del 50% están bajo la línea de pobreza, es decir, que son pibes a los cuales se les está arruinando el presente y el futuro.
La situación en las escuelas es gravísima, los comedores no dan abasto. ¿Cómo puede ser que un niño se acueste con la panza vacía? ¿O cómo puede ser que su papá o su mamá dejen de comer para darle de comer a ese niño? ¿O cómo puede ser que un abuelo o una abuela no pueda comprar el remedio que necesita para seguir viviendo? Eso no es humano. Se comunica al Poder Ejecutivo de la Nación, registrado bajo número de ley 27519. Aprobado. Hay mucha ansiedad en las organizaciones, en la gente, en los comedores escolares, la devaluación no le alcanza a nadie, la situación se está complicando muchísimo. Y entonces, bueno, había ansiedad en votarlas y para nosotros no significa ningún inconveniente porque de todos modos en diciembre sabemos que no vamos a estar mejor que ahora. De una manera urgente el tratamiento y la realidad es que, bueno, a todos nos gustaría haber venido al recinto a votar políticas o herramientas que tengan que ver con la producción del trabajo, con la infraestructura, con la ciencia y la tecnología. Pero bueno, la urgencia y la necesidad de garantizar las 4 comidas en la mesa de cada uno de los argentinos ha hecho que vengamos hoy. Lo que creo es que el Estado tiene el deber moral de atender los temas de problemas de alimentación. Somos un país que dice producir comida para 400 millones de personas, pero no podemos resolver el hambre de 15 millones de pobres. Eso es indigno como sociedad. Estamos en un problema con la alimentación de los argentinos. Debe salir. Lo que pasa es que yo siempre digo, yo creo que hay que aprobarlo en la coyuntura, pero también hay que entender que esa no es la solución. La solución es que la economía se mueva, la solución es que el trabajo se recupere, la solución es que la Argentina crezca, pero mientras tanto y siempre nosotros debemos cuidar no solamente que en la Argentina no haya hambre, sino que en la Argentina no haya subalimentados, chicos que porque no reciben las dosis que deben de proteínas, cuando son chicos de grandes van a tener dificultades para el desarrollo. Por lograr una Argentina con pobreza cero. Por eso, Mauricio, has hablado de la pobreza, llévate el rostro a los pobres. Hoy con esto recién empieza, vas a entrar a un comedor de los que está teniendo muchos problemas, como todos los comedores de la Argentina. Fero Soriano fue ahí y lo mostró, lo vamos a ver hoy. También con Steffi Pozo vamos a ver las diferencias del modelo macrista con el modelo de la gestión anterior, para ver un poco qué es lo que dejó. Y obviamente está Lautaro Maislin, que vino con Mauricio. Los invitados hoy son Roberto Feletti y Eduardo Valdés, para discutir un poco, ver un poco qué es lo que está pasando hoy en la Argentina. Eduardo, empiezo con vos. Primero, gracias por venir a esta hora. ¿Y te parece que la política estuvo a la altura con la votación de esto hoy a la tarde? A mí me da mucho dolor. Yo creo que estuvo a la altura, pero me da mucho dolor. Yo me pregunto y les pregunto a ustedes dos economistas. Sí. Dicen que la Argentina produce alimento para 400 millones y tenemos que decretar, 400 millones de personas y tenemos que decretar la emergencia alimentaria. Yo hay cosas de la economía que no entiendo, ¿no? Le hacía señas a Roberto cuando vos dabas los valores de la harina. ¿Qué es? El valor del trigo en Chicago. ¿Hemos dolarizado los alimentos? Sí, pagamos menos el pan acá, más el pan acá que en Chicago. Han vinculado los precios internos con los precios internacionales de los dos insumos básicos, que es alimentos y energía. Es decir, la gente no elige entre prender la hornalla para cocinar o no prenderla, o no elige entre comer o no comer. ¿Le podemos poner un nombre a eso? Porque decimos, hay un desgobierno, se retira el Estado. ¿Eso es retenciones o hay otro tema también? A ver, no sé si estaba Eduardo... Por favor. A ver, en nuestro gobierno, con distintos mecanismos, se establecieron regulaciones sobre algunos consumos básicos. El trigo, es decir, solo se podía exportar. En nuestra época había más o menos una cosecha de 12 millones y medio de toneladas. 8 millones necesitan abastecer el mercado interno. Recién cuando estaban esas 8 millones de toneladas en el mercado interno a los precios que se regulaban, se abría la exportación. Porque si yo vinculo y dejo libre la exportación, obviamente alguien va a terminar pagando el trigo o las galletitas que consume a precio internacional, y todos sabemos que no ganamos a precio internacional. Lo mismo con la carne, el otro tema. Nosotros sabíamos que teníamos que tener entre 110 y 120 kilos de consumo per cápita anual de carne, tomando todo, 65 vacunas, 35 pollo, pescado. Bueno, cuando eso estaba, recién se permitían los cortes de la cuota Hilton. Acá se desreguló las exportaciones de carne. Sí. Hoy la gente está comiendo mucho menos carne, de hecho que el año pasado un 7%. Bueno, y el tercer tema, la leche. Los argentinos necesitan consumir 13.700.000 litros de leche por año y tienen que estar.
y tienen que estar. 8 millones de toneladas de trigo, 120 kilos de carne y 13 millones de litros, 13 millones de 700, tienen que estar. Ahora, porque Eduardo, si no, no se alimentan. Ahí Roberto está dando los datos bien de la macro y de la situación general. De lo que nos tocó regular a nosotros estando en el Sí, de lo que es la economía argentina. Exactamente. Pero yo te preguntaba por esta situación de este septiembre, un septiembre raro donde no se habla de la intensidad de agosto, pero hay mucha gente recién ahora teniendo los coletazos de la devaluación. ¿Cómo ves estos 2 meses hasta las elecciones, hasta la asunción después si gana Alberto Fernández? Yo creo, sinceramente, que esto que está pasando, dólar que se escapa, precios que se escapan, yo creo que se lo están haciendo a Alberto Fernández, no es que se lo hacen a Mauricio Macri. Vamos a hablar las cosas como son. Esto ya se lo hicieron a Carlos Menem en el 89, que todos dicen la corrida de que le hacen a Alfonsín, no. La corrida se la hicieron a Carlos Menem, que acababa de ganar una elección hablando de que iba a ser una América morena, que era la UNASUR, ponele hoy, que pensaba la revolución productiva, que pensaba el salariazo, y hubo una corrida tal que Menem tuvo que recurrir a Cavallo, a Herman, quiso resistir un tiempo con el grupo Bungibor, que era el grupo industrial más importante de la Argentina, pero se le murió el ministro de Economía Roy, que era el hombre que le había puesto Born, y después... A los 6 días. Sí, y ahí generó ya Cavallo canciller y empezaron a hacer las negociaciones para ir al modelo neoliberal. Creo que esto se lo están haciendo a Alberto Fernández, yo no tengo ninguna duda. Lo están presionando ya. No es para que Macri se vaya antes, no. Primero que Macri no se tiene que ir un día antes. Pero está claro que esto se lo hacen al que viene, no al que se va. Y tiene la espalda Alberto Fernández, no la espalda política, pero al menos de herramientas, y ahí lo incluye a Roberto, para parar todo esto, porque también se desreguló mucho, entonces hay que volver a regular, volver a convencer al Congreso con algunas cosas. ¿Tiene la espalda el gobierno que viene para eso? Bueno, yo creo que el contrato social ciudadano que proponemos tiene que ver con esto. Me pareció Yo en todo esto que han pasado en los últimos días hay 2 fotos con las cuales me quedo en la Argentina. Cuando vi a Alberto y a Cristina en Rosario, rodeado de todos los gobernadores y todos los intendentes que el justicialismo tiene, o el Frente de Todos, y era un orgullo ver eso porque 1 mes y medio antes no imaginábamos ese final. Y el otro es cuando veo en Tucumán al presidente de la UIA, a industriales y pequeños y medianos, que sesionaron antes en un congreso de industriales, al secretario general de la CGT y bastantes dirigentes sindicales de la zona ahí del NOA. Me parece que eso es lo que yo imagino que es como tiene que salir la Argentina, que es dialogando, consensuando, convocando a los sectores de la producción y del trabajo para ver cómo se arranca el proceso de dar la vuelta, empezar a que empiece a girar esa rueda virtuosa de la economía. ¿Vos también, Roberto, ves una presión sobre el gobierno de Alberto ya desde ahora? A ver, Macri fue derrotado electoralmente en las PASO de modo contundente. No hay chances en la elección general que eso pueda darse vuelta. El escenario es un escenario en el cual el 10 de diciembre va a haber un cambio de gobierno. Y obviamente el poder económico lo que trata de condicionar es al gobierno que entra, como bien dice Eduardo, y todos tenemos fresco el 89, las tensiones del 89-90, sobre condicionar al gobierno que entraba. Ahora, coincido con Eduardo, acá se necesita un plan de estabilización. Plan de estabilización que es que vos alinees la expectativa de inflación, la expectativa de devaluación y la tasa de interés. Si no, nadie puede tomar, cuando digo inflación digo todos los precios, no tarifas, salarios, digo un horizonte en el cual alguien puede tomar decisiones de consumo y de producción, que es lo que no pasa hoy en la Argentina. Los empresarios piensan, si yo vendo, ¿a qué precio repongo el stock que vendí? Ahora, ese plan de estabilización, como bien dice Eduardo, para el peronismo es un gran acuerdo social. Que haya donde estén sentados los actores, no es un plan de estabilización basado en hacer polvo la demanda interna sobre la base de un ajuste monetario y fiscal. Pero de lo que decía Eduardo, ¿qué actores faltan? Porque vimos una foto de los industriales que la han pasado muy mal y que ahora parece que han visto que la administración macrista no los benefició, todos los gobernadores. ¿Quiénes faltan en esa foto? Mirá, la atención... Hablo de sectores económicos. ¿Por qué el gobierno entra en el proceso de regulación cambiaria?
Porque tenés una tensión entre exportadores y tenedores de bonos. Porque alguien tiene que poner los dólares para pagar. Le habrán dicho, Mauricio, no traes los dólares de exportación. Te llevas los dólares que aportó el fondo y ahora nos desvolteás. Entonces alguien le habrá dicho, no, vamos a organizar ahora. En esa tensión y volviendo a la etapa 89-90, o si querés, la que nos tocó, o le tocó a Néstor asumir en el 2003, la forma de resolver esa tensión entre tenedores de bonos y exportadores, en el caso de Menem se hizo con el Brady, el ingreso al consenso de Washington y las privatizaciones. Es decir, las privatizaciones garantizaron los dólares para 4 años o 5 años de expansión. En nuestro gobierno fue calzar los derechos de exportación con la reestructuración de deuda. Se reestructuró la deuda en 2 canjes, 2005-2010, se bajó el stock y los servicios de deuda se pagaban con los derechos de exportación. Fueron formas de resolver, ¿y eso qué te garantizó? 10 años de estabilidad. Sí. Digo, esas son las formas. Ahora, vos necesitas hacia el mercado interno un acuerdo social que permita esto. No puede ser que alguien pague la carne a precio internacional. Eduardo, ¿se puede hacer un acuerdo hoy en Argentina? Vos considerabas que sí por las fotos anteriores, pero ¿hay sectores que no les gustaría? Mira, yo creo que uno de los mandatos que tiene Alberto Fernández cuando empiece a ejercer la presidencia, si es que le toca a él ganar las elecciones, sin lugar a duda, es terminar con la grieta, es plantear una idea de país y plantear un consenso en base a esa idea del país. Para mí es muy importante tener la voluntad de terminar la grieta para poder hacer acuerdos trascendentes de la Argentina que perduren más que un ciclo, ¿no? Yo creo que lo que nos falta a los argentinos es eso, o sea, cada 10 años pareciera que tenemos que volver para atrás, ¿no? Rafael Bielsa dijo un día en este canal, le escuché decir que si vos te vas 2 años a la Argentina, cuando volvés, tenés que empezar a leer todo porque estás desactualizado. Si te vas 10 años, es como si te hubiera sido el día anterior. Sí, los actores económicos más o menos son los mismos. Estamos con Fero Soriano, que, bueno, fue a ver un poco cómo es lo que... El gobierno decía que era un eslogan, fuiste a ver el hambre en los comedores. En realidad fuimos a repasar, bueno, cómo están hoy los comedores, ¿no? Sí, básicamente, ¿qué es la emergencia alimentaria traducida a los barrios, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué llegamos a una ley que no deberíamos tener, como decía Eduardo recién, ¿no? Y ¿Soluciona la emergencia alimentaria la situación o, bueno, en realidad solo patea? Tiene que ser una emergencia, porque la gente común le gusta comer en su casa, no en el comedor. Porque ya, a ver, una de las cosas buenas que habían pasado en el 2012, 2013, era que no había casi comedores porque la gente había vuelto a comer a su casa, que es donde debe comer la familia. Sí, bueno, ahí fue Fero. Pasa algo muy interesante sobre lo que decís, que la gente va a buscar la comida al comedor y se la lleva a la casa, y la gente del comedor nos decía ahí, es una cuestión de dignidad, la gente no quiere estar acá, quiere estar en su casa con su familia, mirando la tele. A nosotros votamos en La Matanza una ordenanza de emergencia alimentaria y sanitaria en abril de este año. Sí. ¿Por qué? Porque ya no teníamos forma de, con los mecanismos tradicionales de contratación y con las partidas destinadas a desarrollo social, poder atender la demanda. Eso nos permitió seguir abasteciendo. Ahora, ¿cuál es la logística? ¿Dónde termina? Es lo que dice Eduardo. ¿Cuánta gente? Digo, nosotros estábamos con 8.000 kilos de carne mes, pasamos a 12.000, pasamos los 14.000 y ¿cuánto es la gente que ¿Eso es Matanza, 14.000? Sí. Claro, eso es en un año. Lo fuimos en el último año y por eso se saca, y lo mismo pasa con los insumos hospitalarios. Bueno, en ese año es tal vez donde Fero, la memoria del que va a comer al comedor, más le pega, ¿no? Porque después es el acostumbramiento. Sí, hablamos, por ejemplo, lo van a ver con una mujer que se llama Alba, que empezó a ir al comedor hace un año. Sí. Bueno, vamos a ver si querés la primera parte de este informe, que fue Fero al comedor. No estamos agrandando ninguna situación, estamos contando, estamos viendo ahí. Una historia más del conurbano. Una historia más del conurbano, ahí fuimos con Esto Recién Empieza. Siempre uno tiene que tomar marcos de referencia, digamos, ¿no? Porque el hambre es un concepto que cada uno lo siente como quiere. El hambre es un concepto que cada uno lo siente como quiere. Hay quienes dicen que el hambre es un concepto. Vinimos al lugar donde el hambre es una realidad, que tiene rostros y nombres. Historias de personas que lejos del discurso necesitan comer, hoy, al menos una vez en el día.
Hola, Pitu. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo estás? Bien. Andamos. ¿Qué opinas de lo que dijo Toti Flores, que el hambre es un concepto? Y la verdad que nos duele. A nosotros nos duele que la vivimos, la viven los pibes, la vive la gente del barrio. Y lo mismo también que dijo Patricia Burr cuando dijo vayan a los comedores. En Argentina, ¿no hay gente que pasa hambre? Si pasa hambre, tiene comedores, tiene una cantidad de lugares donde poder ir y no pasar hambre. Los mandó a los comedores, pero en los comedores, ¿hay comida o no? Y la comida la consiguen los padres, los vecinos y bueno, a través de la lucha que se da en la calle, ¿no? Venimos hace 7 años trabajando con los chicos y antes lo hacíamos como más recreación, de contención para los pibes. Para que no estén en la calle. Para que no estén en la calle, Claro. más que nada, y incentivarlo, ¿viste? A que estudien. Vienen los pibes y primero te preguntan qué hay para comer y después quieren hacer tarea o quieren ir a jugar al fútbol, ¿viste? Y tuvieron que aumentar la entrega, o sea, dejaron de hacer merienda y pasaron a hacer cena. Y acá metés unos cuantos pollos. Y acá metemos 5 pollos y ahí sacamos para 200 porciones más o menos. Es enorme la olla. Antes cocinábamos en esa, mirá esa ollita, venían 30 pibes, comían y se iban. O sea que la demanda de comida te aumentó, claro, todo. Necesitas más comida, necesitas elementos para cocinar más grandes. Más grandes. Esas bolsas que tenemos ahí, que están preparadas, contame para qué son y qué tienen. Una canasta, digamos, con 8 productos que se da mensual. Digamos, viene un fideo, un azúcar, picadillo, un aceite, polenta. Y bueno, esto se le entrega una vez por mes y ponerle en total son 30 bolsas, 35 bolsas más o menos. Pero una vez por mes, igual esto sirve para resolver la cuestión de una semana, como mucho. Claro, no, una semana exagerado porque digamos un grupo familiar que tiene, ponerle ya 4 pibes, esto te dura 2 días. El hambre no es un concepto. Y le vas a hablar de concepto a la gente que tiene hambre. O de eslogan de campaña también. Claro, lo escuchábamos a Toti Flores, que viene de un movimiento piquetero, de un barrio como La Matanza. Decir que el hambre es un concepto suena a desclasado, porque si te lo dice el filósofo Tomás Abraham, de última... tal cual. Fuerte ahí lo que viste, digamos, ¿eh? Es algo que muy, igual muy recorres fuerte. vos, pero estas cosas de un año a otro y demás son las Nunca más te acostumbrás, y aparte a las 6:30 empiezan a dar la cena, porque lo que veíamos recién es la merienda, ahora vamos a ver la cena. Y la fila que se forma es muy larga y en muy poco tiempo, ¿no? Entonces está todo el mundo ahí, gente con trabajo incluso, no es que desocupados solamente van a buscar comida. Bueno, es que un día veíamos con Estefi Pozo, que en un rato va a comparar modelos, que hay cada vez más trabajadores pobres, ¿no? Porque hoy no te alcanza con un sueldo normal, digamos, Roberto, vos lo ves, que con un El sueldo... otro día un importante dirigente sindical en la reunión de la Pastoral Social me decía que su gremio asiste y que lo que está pasando ahora es que hay trabajadores formales que van a buscar la ración de comida que ellos dan 2 veces por semana. Claro, y esto sí. porque no llega el sueldo. Obvio. Pues tuviste una devaluación del 36% en un mes. Pero nadie habla ahora en de agosto. el gobierno estabilizó el dólar y se dice, ¿por qué el gobierno logra a veces instalar como que pudo, cada vez que pasó algo después logró instalar que podía dominar la situación? Ahora incluso habiendo perdido y demás, ¿no logró instalar eso de que bueno, el dólar se estabilizó? Mirá, Darío, yo debo decir que gracias a Dios el día de la elección yo me sentí un estúpido, porque yo decía, yo no puedo creer que te sacan los alimentos, te sacan los remedios, te precarizan el trabajo y vos lo seguís votando, porque hay un elemento que se llama Big Data, que te maneja la emoción. Bueno, eso es mentira. Y lo que el gobierno está haciendo ahora es poner mucha plata en muchos medios para decir que está estabilizado. Pero la gente tiene hambre, la gente está con bronca, la gente no los va a votar. Es así. Todos los días vemos en la encuesta que Macri baja y hay otros que suben. Ahora vemos la segunda parte del La informe. elección pero- destruyó los algoritmos, como para... Bueno, claro. En el- Claro, porque yo también me sentía tonto.
Eduardo. Parió el Big Data. Sí. Eduardo, en el Laudato Si, el Papa habla mucho del tema hambre, una visión muy del mundo no desarrollado, sur, tercermundista, como le quiera decir. Hoy en la Argentina se da esa visión que veía el Papa, o que ve el Papa. El Papa lo que habla, hay dos cosas, ¿no? Para algunos de los que hacían declaraciones recién, que ustedes hablaban de Toti Flores, de otro es, el Papa, la primera vez cuando va a Lampedusa y quiere visibilizar el drama de los migrantes, los refugiados, habla de la globalización de la indiferencia. Eso es lo que pasa con estos sectores que hoy casualmente son los poderosos, son indiferentes al dolor, a lo que le pasa a la gente, a la verdad. Y el otro tema es la cultura del descarte. O sea, acá hay un concepto de descartar a estos sectores donde son hasta como molestos, ¿no? Descartar a los jóvenes que no consiguen trabajo, entonces se tienen que ir del país. Descartar a los viejos, modifiquemos las reglas previsionales porque no nos alcanza. Sí. Ese es el concepto. Yo, más que meterme en la Laudato Si, te digo, por ahí hasta es más simple. Hay un sector que le molesta que haya pobres. Le molesta, quieren invisibilizar eso. Bueno, acá... La ciudadanía del descarte, como ese debate que estábamos viendo recién es eso. Sí, hay desprecio, ¿no? Porque vayan a los comedores. Sí, un desprecio en realidad en general. ¿Lo ves viniendo al Papa en algún momento? ¿Querés que lo contestemos después? Sí, yo, total, ya me van a excomulgar, quédate tranquilo. Esperemos que no, Eduardo. Vamos a ver. Bueno, todo esto que repasamos tiene una segunda parte, porque estuviste en la merienda y después llegó la cena con más gente de la que venía en la merienda. La gente que va a buscar la comida. Sí, te traen en este momento, justo antes de presentar el informe, pero estuvo laburando antes, Fero, y fueron bueno, con todos, con Rod y con todos los chicos, los trabajadores acá del canal, a ver cómo es la cena en un comedor hoy del conurbano. Tal vez mi principal compromiso, el principal compromiso de nuestro futuro gobierno, que es una Argentina con pobreza cero. A los que tienen hambre, otros les sugieren que vayan a los comedores. En Argentina, ¿no hay gente que pasa hambre? Si pasa hambre, tiene comedores, tiene una cantidad de lugares donde poder ir y no pasar hambre. Nosotros estamos en los comedores. Acá están los que tienen hambre. Lo que falta es comida para todos. Bueno, Alba, sos una de las primeras que viene a buscar la cena hoy. ¿Cuánto hace que venís a comer los pitufos a buscar la comida? Va a ser un año. ¿Y te llevas para cuántos familiares? 5. 3 hijos. 3 hijos. Tu marido y vos. Sí. Mi marido trabaja, pero no llegamos al mes. No alcanza la plata. No alcanza. Nada. ¿No te alcanza para cocinar 2 veces por día? No. ¿Y tú están haciendo cena también para la gente? Claro, sí. ¿Antes no la hacían? Antes no la hacíamos y bueno, después la tuvimos que empezar a dar por el tema de que la gente lo pedía. Y bueno, achicamos un poco la merienda y empezamos a dar cena. Y también ahí estaba mostrando que venían y comían 30 pibes, 40. Y ahora estamos preparando 200 porciones. Y entre los padres, los ayudantes, todos decidimos que la gente lo retire, ¿no? Por lo menos para que tenga un poco de dignidad y pueda comer en la casa, pueda esperar el otro hermano, el primo, el que venga, salga de la escuela y pueda comer en la casa. En familia, comer y en familia, claro. ¿Cómo te cambió la vida con esta crisis? ¿Qué cosas dejaste de hacer? Bueno, además de no tener ni para comprar la comida. Y comprarle ropa a los chicos y las zapatillas que me piden y no puedo. Yo la vez pasada hablaba también con un camionero cuando estábamos allá en la 9 de julio y yo le decía, yo no quiero estar acá, pero lamentablemente estoy acá porque estamos defendiendo los derechos de los pibes del barrio que vienen a veces y te piden un pedazo de pan. Estos señores son muy impactantes, ellos quieren mostrar que son más de lo que son. Pero ellos no son la sociedad argentina, La sociedad argentina son los monotributistas, son la gente los comerciantes que están vendiendo poco. La verdad que es feo lo que está pasando, porque la ley alimentaria no tiene que existir en la Argentina. Yo el otro día te digo, no sé si festejado o qué, pero la verdad que duele llegar a este extremo, ¿viste?
Me contaba un amigo que estaba en una carnicería y entra una señora y con mucha vergüenza le dice al carnicero, ¿con esto qué me puedo llevar? Tenía un billete de 10 pesos. El carnicero le cortó un bife de hígado y dice, esto tiene proteínas, salía 38 pesos y le pagó 10. ¿Son situaciones cotidianas, Roberto? Son situaciones cotidianas porque se ha roto, además del problema de abastecimiento, se ha roto el circuito de producción y consumo. Sí. Digo, es situación cotidiana porque vos tenés desregulado, como decíamos antes, los mercados de alimentos, los mercados de energía, abastecedores monopólicos fijan precio y bueno, ellos ganan plata, nadie los controla, y por el otro el dólar gobernando cualquier decisión. Entonces vos llegás a una situación cotidiana en la cual la gente no puede mantener su alquiler, sus expensas, después la luz, el gas y después por último la comida. Sí, y el calzado. Entonces, que me decías. Y el calzado está... Bueno, nosotros en los colegios, además, vos fijate lo que pasó acá. Un gobierno que daba notebook, hoy estamos hablando en la matanza de calzado y alimentos. Sí. Digo, y sobre todo en cada vez libros, más cantidad de pibes y de gente. Más cantidad de pibes, pero digo, ese cambio es horrendo. Eduardo, me quedó la curiosidad personal del tema del Papa. Vos, en la situación en la que estamos, ¿cómo...? Mirá, hay todo un rum que dice, a partir de un reportaje que el Papa le dio hace un mes y medio a Joaquín Morales Solá, donde dice, tengo ganas de ir a la Argentina, yo siento que hay una idea de venir para la Argentina. Después escuché a algunos de los obispos que vendría el año que viene. Ahora, yo tengo una idea que es mía, no es pero me parece importante, que es que nosotros venimos, el ciudadano Jorge Mario Bergoglio, que es un primus inter pares en la sociedad argentina, a mi entender debería estar acá cuando asume el nuevo presidente, sea cual sea el signo, pero que venga durante la gestión de Mauricio Macri. Esto es lo que yo propongo, porque me parece que el Papa no es ni kirchnerista ni macrista. Entonces ya no vino los 3 años de Cristina Kirchner. Claro. Para mí no estaba bien que no vengan los 4 años de Mauricio Macri, y me parece que él está para romper las grietas. Un hombre que se pone al hombro el proceso de paz colombiano y mediando entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el Estado colombiano, que se pone al hombro el proceso de Cuba y Estados Unidos. ¿Cómo puede ser que no pueda venir a su país y a decir, señores, yo soy prenda de unidad y quiero que esta entrega de mandos tenga que ver con romper las grietas y sacar lo mejor de nosotros, ¿no? Sí, con... El primer año fue el año jubilar de la misericordia. Cuando él asume el poder en Roma, declara, con el poder que le da ser pontífice, un año jubilar extraordinario, pues los jubileos son cada 25 años. Y salvo un hecho, el Papa tiene el poder para convocar a un extraordinario. Él convocó al jubileo extraordinario de la misericordia. ¿Qué significa la misericordia? Yo no soy teólogo, pero lo aprendí ahí. Que es la aptitud, poner el alma de uno, la aptitud del alma para perdonar a otro. Bueno, el Papa tiene que venir esto para proponernos ese encuentro a los argentinos, porque para hacer los acuerdos sociales, el acuerdo social ciudadano, para entrar en una etapa donde no sea más el ciclo de cada 10 años, necesitamos reencontrarnos los argentinos. Bien, porque es el discurso aparte por el cual buena parte de la población votó. 2 cosas de economía y ya entra Lautaro, que como siempre lo están esperando un montón del otro lado. Pero 2 cosas de economía, e insisto con esto, en media hora vuelven a aumentar las naftas y se abre ahí el grifo del pedido que tienen las petroleras para con el gobierno, que el gobierno los autorizó, ¿no, Roberto, a que aprueben las naftas? El gobierno... Todo estos 4 años, no solo ahora. El gobierno, bueno, uno de los mercados, todos sabemos que los combustibles son precio de precios, o sea, impactan todo el resto de la economía. Una de las políticas del gobierno fue dolarizar el abastecimiento de combustible y desregularlo. Sí, liberarlo. Liberarlo, completamente liberado. Entonces ahora lo que quiso regular, frenó y ahora está forzado y otra vez vuelve a desregular. Pero además, con un interrogante, yo he participado por indicación de Verónica Magario en todas las audiencias públicas, sobre todo de energía. Vos nunca pudiste saber cuánto era el costo de extracción del precio del gas en Boca de Pozo. Es decir, convalidaban $4, $4.20, $4.30, 5, el millón de BTU, pero todos sabíamos intuitivamente que eso
tenía un costo de $1.50, $1.80, $2. ¿Cuál era la ganancia? Y eso trasladado a la distribución domiciliaria. Entonces, son ganancias monumentales puestas en manos de grupos económicos muy poderosos y que se han articulado con el gobierno, porque las primeras medidas que tomó este gobierno es recomponer la ganancia de 3 sectores en lo productivo: minería, agro y energía. Claro. Y volver a la valorización financiera o a la tasa de interés como dominante de la economía. Esos años hablábamos de transferencia. Otra cosa es que hoy Alberto Fernández estuvo con el BID y entre otras cosas vio que la mitad de los préstamos que el BID le iba a hacer a la Argentina no se hicieron porque el gobierno del Ministerio de la Modernización no había tenido había tenido trabas burocráticas y aparte decisiones que derivaban o que hacían que los préstamos del BID no fueran los que iban a fortalecer la economía argentina. Ahora sí, te pido un paso adelante, estamos con Lautaro, que es el querido por todos. Sos mi amigo que dijiste que había gente que me iba a estaba saludar esperando. A todos, yo voy a ahí le gusta, él saluda a todos. Me puedo quedar para verlo porque es mi ídolo. Tenés que pedir permiso porque hay cola para verlo, Lautaro. Pero Vení, yo ponete tengo, gracias a vos, yo ya estoy acá colado. Lo mirás en primera fila y bueno, no sé qué trajiste hoy. Aparte. Darío, estuvimos en el Congreso de la Nación, más precisamente en el Senado, donde se aprobó la ley de emergencia alimentaria. Hablamos con la senadora Laura Rodríguez Machado. ¿De si qué te espacio? parece, de Cambiemos, por supuesto. Difícil, Lautaro. Hablando, difícil, ¿sabes qué? Hablando del oficialismo, ¿cómo le cuesta al oficialismo? ¿Por qué ya te estás riendo? No sé. Ah, bueno, porque antes de presentar los informes ya se está riendo. Bueno, sí. Tengo algo de Dietrich para después. que me gustó bastante. ¿Te gustó bastante? Sí. Vamos a ver esta primera parte. Dale. Vamos. Dale. Pequeñas dosis. A ver el Finalmente se va a aprobar la ley de emergencia alimentaria. Algo que está desde el 2002. ¿Por qué cree que recién ahora es necesario traer al Congreso la ley de emergencia alimentaria? Eso está desde el 2002, como bien decís, a través de un decreto y se puede renovar por decreto. Yo creo que se lo trajo al recinto por un tema político, ¿no? Ahora, si la oposición cree que lo tiene que hacer por ley, lo hacemos por ley. No tenemos inconveniente porque lo hemos venido igual haciendo con el decreto que desde 2002 está vigente. También lo hizo el kirchnerismo durante todos esos años. ¿Considera que hay hambre en la Argentina? Desde el 2002, si no hubiera sido necesaria la emergencia, nada más que el kirchnerismo tuvo 12 años para solucionarlo y nosotros vamos por 3. Recién me comentaba que se está tratando la ley por una cuestión política. ¿Usted considera que hay una emergencia alimentaria? Mire, desde el 2002 la hay, porque si no, ese decreto lo hubieran anulado al kirchnerismo y no lo hizo. Son las declaraciones de Patricia Bullrich, que dijo que el que tiene hambre puede ir a un comedor. ¿Qué evaluación hace? Bueno, lo que pasa es que se está detallando un caso que ocurre. La ayuda social o la emergencia alimentaria, tanto desde en la época que existía desde el kirchnerismo hasta la actualidad, no se da de manera individual, se da a través de comedores escolares, organizaciones civiles, organizaciones sociales. ¿Qué evaluación hace de las políticas económicas aplicadas por Cambiemos durante estos 3 años y medio sin mencionar la palabra kirchnerismo? El kirchnerismo, nada más que el kirchnerismo existió desde el kirchnerismo y no lo hizo. La primera cuestión que nosotros teníamos que generar, la posibilidad de que en este país se generen fuentes de trabajo. ¿Cómo tomó las críticas del arzobispo de Salta hacia la gestión del gobierno de Mauricio Macri con Mauricio Macri presente? Yo las minimizo, ¿no? Porque la verdad que después hubo tantas idas y venidas, que sí dijo, que sí no lo dijo. La verdad que las críticas de la Iglesia en realidad a veces son señales que hay que entenderlo dentro de la fe. ¿Cree que pasar de prometer pobreza cero a estar tratando en el Congreso una ley de emergencia alimentaria habla de un fracaso de las políticas económicas de este gobierno? Mire, evidentemente que hay objetivos que distan mucho de haberse cumplido, pero también hay muchas otras cuestiones que tienen que ver con la emergencia alimentaria, que lo dice la FAO y lo dice la ONU. Tiene que ver con las condiciones que vive la clase que menos tiene. Y tiene que ver, por ejemplo, con agua potable, que eso sí lo pudimos revertir. Tiene que ver con cloacas, que eso sí lo pudimos revertir. ¿Considera como el ministro Lacunza entonces que se arregló la sala de máquinas pero se descuidó el comedor? Lo escuché a esa figura. No, tener agua potable para una familia es muy importante. ¿Más que importante que comer? Las dos cosas, sin agua no se puede vivir. ¿Y sin comida? Sin comida tampoco, creo que le tenemos que dar las dos cosas. ¿Cómo tomó el mensaje de Mauricio Macri en las redes posteando un hashtag con las palabras sí se puede? Bueno, los cordobeses somos los que generamos el sí se puede.
porque en el 2015 habíamos perdido en las PASO y en las generales, y a partir del sí se puede de revertir esto y de ganar en el balotaje fue posible, así que me hago cargo del sí se puede como cordobesa, y lo que decimos es sí se puede ganar en octubre con un balotaje posterior. Carrió dijo por paliza, usted ya eso nos animaría, ¿no? Es que en Córdoba le ganamos por paliza el kirchnerismo porque le sacamos 18 puntos a Fernández. ¿Y a nivel nación? Y sí, pero yo soy cordobesa, a nivel nación no. De un balotaje. Yo lo veo. Muchas gracias, senadora. No, de nada. Se lava la mano. Postulamos a Mauricio Macri como gobernador de Córdoba. ¿Cómo le cuesta a Cambiemos hacer autocrítica sin nombrar la palabra kirchnerismo? Sí, y aparte, bueno, ahora tienen un problema porque en realidad no es solo Córdoba el país, sino que hay mucho más. Pero bueno, dijiste que para después tenés algo de Dietrich. El ministro Dietrich. Bueno, está bien, veremos, porque hay mucho también que hablar. Sonando el teléfono otra vez. ¿Quién va a ser? Hola. Muy buenas noches, habla la República. Oh, Dios. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? No les conté, Eduardo Roberto, a esta hora siempre hay un llamado sorpresa y en este caso tocó Sí. La República. ¿Cómo le va? Muy bien, recién la veía mi amiga, Laurita Machado. Sí, de Córdoba. ¿Quiere ir a votar a Córdoba usted? Un pueblo que vota bien, el cordobés. Sí. Bueno, les quiero decir lo siguiente. Primero, Diga. yo le recomendé a Mauricio que no toque el bastón. Sí. Ese bastón estaba embrujado, me lo dijo Jimena Latorre. Sí. Fíjense que Payarol trabaja para Maduro, eso lo sabe cualquiera. Dios santo, ¿usted le cree esas cosas aparte? Por supuesto que le crea. Está muy bien. Y Payarol es socio de Maduro. Miren, 2 más 2 es 4 y el centro del primer palo es peligrosísimo. Por eso les digo que todavía lo podemos dar vuelta. ¡Sí se puede! Sí se puede, carajo. Pero ¿quiere escuchar a Payarol? ¿Qué es lo que quiere hacer? Ah, ¿está Payarol? ¿La tenés ahí? Lo tenemos, a ver. Bueno, después, sí, si la tienen ahí, claro que lo quiero escuchar. Igual un poco que no, porque es socio de Maduro. A ver. Y es amigo de Putin también. Vamos a escuchar a Payarol, a ver. Dice, no, un día me llaman para preguntarme una persona que me dice ser yo nunca lo pude comprobar, pero decía ser del gobierno entrante, y me preguntan si yo le había prestado el bastón a el presidente Kirchner para hacer una macumba. Nunca quise contarlo así, pero no, la verdad la gente la tiene que saber. ¿Así te preguntaron? Sí, digo, me ofende, no sé si reírme o ofenderme, pero... Ya eso una vez que ya se conocía el resultado de las elecciones... Yo había dado la orden a mi secretaria que si no se hacía la ceremonia como debió ser, de acuerdo a la tradición, que no se le entregaba el bastón a nadie. Sí. Porque yo tengo una responsabilidad con el pueblo. Trabajaron 2,5 millones de personas. ¿Lo escuchó, Lilita? Por supuesto que lo escuché. Y queda todavía más que claro. ¿Qué? Que Payarol es socio no solamente de Maduro, sino de Putin, y que Durán Barba lo sabía y no dijo nada. Mátenos a Durán Barba, tienen mi aval. No, Lilita, no diga eso. Muchas gracias por haber llamado. De nada, Darío. Un saludo grande también a Eduardo Valdés ahí. Sí. Un beso grande, Eduardo. Se muerde los labios, Eduardo. Bueno, Lilita, le agradezco mucho por haber llamado. Hasta luego. Atendemos a cualquiera acá, la verdad, Eduardo. Bueno, vamos a hablar ahora sí, les decía, con el tema Steffi, que ahí viene, porque, Roberto, te pido la asistencia también. Vamos a hablar de los modelos, la diferencia entre los modelos, y trajiste acá... Traje unos números de repaso. Buenas noches, ¿cómo les va? Buenas noches. Traje unos números de repaso. ¿Están para hacer balance ya o no? ¿Del gobierno de Macri? Sí. Me parece que ya puede ir, es como... Podemos ir haciendo balances. Bueno, traje algunos números como para comparar la última gestión de Cristina Kirchner y la primera gestión, hay que ver si es la última, de Mauricio Macri. Un montón de números. Mira, vamos con el más importante, el primero. La economía, ¿cuánto habrá evolucionado entre la gestión de Mauricio Macri y la última de Cristina Kirchner entre 2012 y 2015? El gobierno de Mauricio Macri se da con una caída, con un achicamiento de la economía de 4,3%. Sí. En su última presidencia, Cristina logró un 1,4% de crecimiento de la economía. Es decir, dejó
Cristina, una economía creciendo a un ritmo bastante más bajo que en 2011. Chicos, sí, hay que decir que en ese momento ya la situación económica no era la mejor, pero vino Mauricio Macri, 4,3% la caída en estos 4 años. Inflación me interesa, 42% de promedio anual. Claro, si vos tomás cada uno de los años y anualizás, es decir, hacés un promedio por año, tenés en la gestión de Mauricio Macri 42,6% y en la gestión de Cristina Kirchner 30,5%, o sea que la inflación en la comparación le da bastante mal al gobierno de Mauricio Macri. En el caso de desempleo también, mira, se va con un desempleo del 10,1%, hay que ver cuánto termina en el cuarto trimestre en el cuarto trimestre de 2019, que en función de lo que estuvo pasando en este último tiempo, probablemente suba, ¿no? Roberto, acá el tema de desempleo, ¿lo ves como uno de los problemas en los próximos meses, los próximos datos en realidad? Sí, claro. Sí, claro. ¿Se va a ver algún elevamiento? Y pensemos que hacía desde el año 2006 que no estamos con desempleo de 2 dígitos. O sea, Argentina padeció desempleo de 2 dígitos entre 1994 y el 2006. Sí. Ahí bajó a desempleo de 1 dígito y tuviste, afortunadamente, un largo periodo de desempleo de 1 dígito. Ahora volvió. ¿Y vuelve por qué? Por la desindustrialización. Hay que tener claro que las áreas metropolitanas, el conurbano, si lo querés llamar, pero no solo el Gran Buenos Aires, si no tiene industria, no tiene destino productivo. ¿Qué hace la gente si no? Eduardo, ahí en la comparación de los modelos, ¿qué te parece que queda, para dónde te parece que puede perfilar un próximo gobierno? En comparación ahí con estos datos más importantes, ahora vamos a seguir viendo, pero inflación, desempleo, ¿qué? Pero es que el gobierno de Mauricio Macri hizo todo para que sucediera. Claro. A ver, en el gobierno, creo que fue Roberto Labaña como ministro de Economía, había puesto una regulación para que quien venía a invertir, el inversor golondrina, no se pudiera llevar el dinero cuando quería así y dejaba al país de un día para el otro sacando los dólares. Tenía por lo menos que permanecer 1 año el dinero en el país. Sí. Le sacaron las retenciones a sectores que no tenían por qué sacar las retenciones, como la minería hasta el día de hoy no lo han. Al sacarle retenciones a al tema agropecuario, dolarizaron los alimentos, porque ahí, Roberto, creo que es cuando empieza a valer de acuerdo a Chicago. Todo esto es difícil construir un Estado y después vos sacarle todo para beneficiar, pues eso son transferencias directas para un sector y en detrimento de las grandes mayorías. De hecho, lo que estamos viviendo hoy es porque fue preconcebido, no es que se les escapó la tortuga. Lo que más me llama la atención, Steffi, del cuadro es la caída fuerte o la salida de capitales, fuga de capitales. Eso es deuda que tenemos que agarrar. Sí, claramente. Yo te digo, estos son números y una evaluación que hizo Victoria Giarrizo, que es una de las directoras del IPSIS, una de las consultoras más importantes de la Argentina. Yo te diría que si me preguntás cuáles de todas estas variables son la verdadera pesada herencia del macrismo, tenemos el crecimiento de la deuda pública, fíjate el nivel en el que el macrismo generó un endeudamiento casi inédito en la economía argentina. Y que va en contra del relato de lo que decía el macrismo, decía que la deuda pública no estaba aumentando, perdón, Steffi. Sí, ahí tenés los números, ¿no? Está bien que todo lo que tiene que ver con la cuestión financiera durante la última presidencia de Cristina Kirchner se sostuvieron controles cambiarios muy rígidos, entonces un poco ahí también te explican. También, digamos. Sí, pero la gran otra de las grandes pesadas herencias de la gestión de Mauricio Macri es la desregulación completa que hizo en el sistema financiero y que explican los 70.000 millones de dólares de fuga, que a la par de la deuda también es otro de los huecos fuertes. Sí. El aumento del dólar también, ¿no? Fíjate, 123% en la última gestión de Cristina y durante el macrismo 548% fue el aumento del dólar. Dos cuestiones sobre la cuestión de la fuga de capitales asociada a deuda. Los dólares se los llevaron unos pocos y la deuda le queda a todos los argentinos en el marco de que endeudaron el Estado. En nuestro gobierno hubo salida de capitales, pero en tal caso era una salida de capitales financiada con exportaciones. Y en tal caso los exportadores en algún momento recompraban sus propios. No es que estábamos endeudando al Estado para alimentar la salida. Sí, es muy distinto el proceso. Y el otro tema también que es muy importante tener en cuenta
de este esquema es que nosotros tuvimos un largo periodo de paritarias libres. Y eso generaba permanentemente un esquema de distribución de la riqueza positivo. Por eso las cifras de pobreza, que no son para nada comparables, porque la UCA cambió las series, la volvió a cambiar con el macrismo, vamos a entrar en una polémica cierto eso. Muy larga. Es difícil pensar que con 5,9 de desempleo había 29% de pobres. Claro. Eso es una correlación media difícil, pero no quiero entrar en la polémica de las mediciones. No, aparte por una cuestión que es que... Lo que digo es, nosotros tuvimos una política de ingresos sostenida en el tiempo y Cristina, y ese tal vez sea su gran mérito en su segundo gobierno, fue la primera vez que a pesar de haber restricción externa y controles cambiarios duros, mantuvo una política fiscal y monetaria expansiva, o sea, sostuvo la política de ingresos. Si nosotros revisamos la historia económica, cualquier gobierno cuando tiene la restricción externa inmediatamente trata, bueno, paremos el consumo, veamos, acá se sostuvo. Eduardo, acá cuando recién hablábamos de lo que venía y demás y la puja distributiva, ¿ves a los sindicatos, ves a los cuerpos, digamos, políticos, los cuadros políticos, para dónde enfocando una Argentina que hoy está bastante a la deriva? Mirá, yo creo que las organizaciones sindicales son inteligentes y cuando ven una política de protección del trabajador, de expansión de la economía, acompañan. Y por lo tanto me parece que una de las cosas que a mí también me sorprende en la fórmula Fernández es que han logrado la unidad del movimiento obrero, ¿no? Todos los sectores que han sido siempre irreconciliables, las dos CTA, la CGT, el sector de Hugo Moyano y Palazzo, todos están pensando y compartiendo un proyecto de país. Creo que entramos en un momento, lamentablemente entramos -10, pero creo que también quizás por estar -10 es que hace que nos demos cuenta que la unidad es la forma en la cual vamos a poder empezar a imaginar y salir del pozo. La respuesta política a la crisis. Les agradezco a los dos mucho por haber venido. Al contrario, gracias por invitarnos. Y bueno, muchas gracias, Eduardo. Hablábamos con Steffi de economía y de los datos. Habló otro economista, en realidad esto es para esto, recién empieza, un poco de la voz de Pesqui. Vamos a escucharlo a Carlos, a ver qué tiene para decir. Hola, soy Carlos Melconian. ¿Cómo andan? Bueno, se terminó la sanata, guardamos los violines, como dice el gato silvestre. Reperfilamiento o incumplimiento es una cuestión semántica, porque los vencimientos no se van a pagar. Y ahí vos me preguntás, pero Carlos, ¿esto es el 2001? No, ni en pedo, pero ojo, porque no tengo fecha y hora, pero esto choca. Y ahí vos me preguntás, Carlos, ¿tenemos airbags para aguantar el choque? Bueno, la respuesta es ni. Hay, pero por ahora. Mirá, yo no discuto shock o gradualismo. Gradualismo no hubo, y la gente le pegó un shock al gobierno en el traste y lo mandó para afuera. Termino con esto. Ojo, porque se puede ir todo a la mierda. Cantar la posta es el libro, Cantar la justa, que el libro que presentó Carlos Melconian, que hizo ruido estos días. Ahora en un rato, Steffi va a hablar de alquileres, lo difícil que está alquilar y cuánta gente está dejando también sus lugares. Pero vamos a un corte y ya volvemos.